Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar una pequeña antología para explicar los trabajos realizados en el curso Neurociencia en la Adolescencia. Primeramente realizamos una historieta donde identificamos conceptos como neurociencias, neuroeducación y cómo el alumno debe interactuar con el entorno que lo rodea, sobre todo el aprendizaje significativo y las formas en que este aprendizaje se da. Posteriormente se realizó un formulario solamente para conocer el estado actual de un alumno, cómo se encontraba ante esta pandemia. Se envió un audio analizando el tema neurociencias y el cerebro adolescente, donde se comprendió que cada alumno puede aprender al ritmo que él quiera y adaptarse a las necesidades que también lo demanden. Se analizó un PDF con el tema mente y cerebro en la neurociencia contemporánea, ya que la neurociencia es un estudio, una interdisciplinaridad y conjunto de ciencias que se apoyan entre sí para estudiar el cerebro humano y que con el paso del tiempo va mejorando su evolución. Se realizó un mapa conceptual del tema plasticidad del cerebro adolescente, donde hay tres áreas: la corteza frontal, la amígdala y el núcleo accumbens, para apoyar el cerebro humano, el cerebro adolescente en constante cambio y en constante aprendizaje. Se realizó un mapa mental analizando el tema metacognición y aprendizaje. El alumno es capaz de aprender en diferentes métodos, diferentes estilos. También el docente es capaz de aprender de un alumno. Entre sí se conjuga esto. Realizamos un cuestionario donde analizábamos los 5 principios básicos de la educación, visto solamente como un paradigma, ya que no hay como tal un principio que se defina o que se establezca. Analizamos el tema neuroeducación en diálogo acerca de los neuromitos, ya que hay diferentes formas y maneras en las que un alumno puede aprender. Siempre y cuando nosotros busquemos los métodos adecuados, estos siempre resultarán efectivos. Posteriormente se realizó un mapa mental de los neuromitos en la educación. No todo es falsedad, no todo es cierto tampoco, pero siempre y cuando haya un equilibrio y encontremos las bases teóricas para trabajar con el alumno y su aprendizaje. Se analizó el tema de las neuronas y el proceso de aprendizaje cognitivo en el adolescente. Es importante conocer en este tema que de los 12 a los 18 años aproximadamente un alumno aprende. Es cuando más está al tope su capacidad de aprendizaje. Se realizó un video de los temas vistos en la primera unidad de aprendizaje y analizamos la neurociencia, la neuroeducación y algunos otros términos que para el alumno son importantes en su contexto áulico. Se realizó una historieta acerca del tema cognición y conducta. Es importante en este punto comprender que en el entorno del alumno la conducta juega un papel importante para que pueda aprender, para que pueda conocer principalmente. Se dio solución a algunas actividades planteadas por los alumnos, donde se mencionan conceptos como aprendizaje, evaluación, habilidades, destrezas, todo esto en el tema cognición y conducta. Se observó un video acerca de un tema muy importante, un tema que la neurocientífica Frances Jensen llama consejos de una madre neurocientífica para su hijo adolescente. Sufre cambios un adolescente, sufre en cuestiones de integración y o adaptación, ya que es importante que un alumno no tenga contacto con alcohol, con drogas, no tenga contacto con emociones muy fuertes o que no duerma bien, que se desvele constantemente. Otro impulso también puede ser que las relaciones humanas sean cordiales, sean lo más sanas posibles para que su proceso sea continuamente bueno. Posteriormente a esta conferencia analizada también se realizó un video. Es importante denotar que estas características de un alumno, de un adolescente, se deben cuidar a profundidad, ya que los resultados a largo plazo pueden ser muy coherentes o no. El neurocientífico Marco Giacoboni y Edward Punset nos hablan de las neuronas espejo y la empatía, principalmente con Razzoletti, que allá en Italia hizo un estudio por allá por los años 90 de un mono
como a través de la observación simplemente hacía lo que otro modo nos reflejaba. Esto es muy importante, ya que también debemos considerar que simplemente con estar con una persona podemos compartir sus emociones, sus sentimientos. Si una persona es feliz, eso mismo nosotros podemos reflejar. Si otras personas son felices, todos podemos ser felices. Posteriormente realizamos preguntas con respuesta para identificar mejor el problema, para identificar mejor el tema en cuestión, ya que es importante en un alumno comprender el por qué no quiere aprender. Antes de empezar a criticar o a amedrentar, hay que comunicar. Sobre la corteza prefrontal que también analizamos, es importante considerar que hay distintas acciones, distintas formas en las que se comunica un ser humano con otro. Esto se da en la corteza prefrontal. Si hay, por ejemplo, algún tipo de trauma o algún tipo de daño cerebral, pues ya es irremediablemente curable que pueda sostenerse. En esta misma línea también se identificó el tema de los cambios neurofisiológicos en un adolescente. Estos se presentan, a temprana edad, como sabemos, y debemos ser responsables en el cuidado y en la prevención de estos cambios que se dan en los alumnos. La atención y la memoria como claves en el proceso de aprendizaje. Ya hemos analizado que en el entorno escolar es muy importante el aprender a aprender, el aprender a conocer. Ya vimos estos 4 pilares de la educación fundamentales, pero ahora, junto con la memoria, es un proceso, una metacognición bien definida. Es importante, ya lo rescatábamos también, que un alumno tenga presente siempre cómo va a conocer, lo que va a conocer y para qué va a conocer. Con ayuda de material reciclable se realizó este diagrama de flujo acerca de los aportes de las neurociencias, desde neurociencias, esto que se da para el ámbito educativo. Es importante saber que hay una interdisciplinaridad, como ya lo había comentado. Las neurociencias se apoyan de otras ciencias, básicamente para trabajar la conducta, básicamente para trabajar las relaciones entre conocimiento y el aprendizaje que el alumno va a adquirir. Hay de por medio una motivación, hay de por medio un trabajo colectivo, pero ante todo siempre se llega con una metacognición y un aprendizaje que defina. Porque ya lo analizábamos también que las neurociencias son aquellas ciencias que estudian el comportamiento del cerebro adolescente, del cerebro no solo adolescente, también humano, ya que es importante comprender cómo se aprende y cómo se llega al conocimiento del cerebro en todas sus dimensiones. Motivación, emoción y psicología. El cerebro programa tus emociones. Otro trabajo que realizamos también con ayuda de material reciclable, para comprender que la motivación puede ser intrínseca o extrínseca. Todo depende también de una programación neurolingüística. Si nosotros empezamos a creer que vamos a realizar un trabajo de calidad, un trabajo idóneo, eso es lo que vamos a obtener. Pero si creemos, por ejemplo, en las críticas que hacen acerca de lo que no podemos hacer, es muy importante que no tengamos en cuenta esto y trabajemos por nuestra propia cuenta. Es evidente que ya se ha hablado mucho de la metacognición en el aula, pero también es importante tomar en cuenta que un alumno debe retroalimentarse, debe cuestionarse mucho, hacerse preguntas. ¿Y quién va a ser el responsable? Nosotros como docentes somos los que debemos de cultivar ese aprendizaje del alumno autónomo, ese aprendizaje coercitivo y que vaya apegado a sus normas cotidianamente como estudiante preparado. Realizamos un resumen acerca de lo que es neurociencia, neuroeducación y neurodidáctica. Ya hablamos acerca de las neurociencias, que son las que estudian el cerebro humano y su funcionamiento como tal. La neuroeducación está enfocada a cómo queremos que nuestros alumnos aprendan. Neurodidáctica ya más englobada en esas formas, en esos métodos que vamos a aplicar en el aula,
y que el alumno debe considerar día a día en su continuo crecimiento, tanto profesional como académico. Y bueno, el Sapunset, las emociones impactan mucho en la inteligencia de los niños. No solamente de los niños, aquí es importante destacar que una emoción, la felicidad, la motivación, la dopamina que se libera al realizar alguna actividad debe perdurar no solamente en un periodo de tiempo, sino globalmente para que nuestra vida perdure como seres felices. Y bueno, espero les haya agradado esta explicación de los temas vistos en neurociencia en la adolescencia. Hasta la próxima, cuídense mucho.